Un aplauso de alabanza al Rey de Gloria en esta mañana. Y alabamos al Señor. Hemos estado llevando una serie de mensajes sobre el libro de los Hechos. Les invito a que pueda abrir su Biblia en Hechos capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 14 en adelante. Hechos capítulo 2, desde el verso 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Amén. En estos días que estamos aprendiendo sobre el libro de los Hechos, nuestra intención es conectar el mover del Espíritu Santo con lo que aconteció cuando fue la llenura del Espíritu Santo. Este evento que estamos leyendo en este momento fue después del proceso de la llenura, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, los que estaban en el aposento alto, comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hablaron idiomas, hablaron léxicos, hablaron cosas entendibles. Amén. Y todos los que estaban de diferentes naciones en ese lugar, al escucharles, se daban cuenta que estaban hablando en su idioma. Automáticamente después de esto, Pedro se coloca en pie y predica a la multitud como un representante de aquellos apóstoles que estaban en ese aposento alto. Y debemos notar que cuando Pedro se coloca en pie para predicar la palabra del Señor, cesaron las lenguas. Cesaron de hablar en lenguas. Porque en ese momento el Espíritu de Dios iba a trabajar a través de Pedro por la predicación de la palabra. Y el Espíritu Santo no iba, mis amados hermanos, a contradecirse. Pedro intentando predicar y otros hablando en lenguas. ¿Se imaginan el enredo que hubiese habido ahí? ¿Se imagina que acá yo intentando predicar y usted no para de hablar en lenguas? Sería como que el Espíritu de Dios está matando su propio mensaje. Acá nos encontramos con que el Espíritu de Dios comienza a trabajar a través de Pedro por medio de la predicación. Y se produce un cambio notable, se produce un cambio tremendo. El valor, el denuedo, un contraste tremendo del Pedro que había rechazado, que había negado a Jesús momentos antes, días antes. Nos encontramos con un Pedro lleno del Espíritu Santo, con valor, con poder. El día de Pentecostés, Pedro no se sentó con las personas como si fuesen sus discípulos, como lo hacían los rabinos de aquella época. No se sentó con ellos, no los puso alrededor, él no se puso en un lugar más alto. No, Pedro comenzó a proclamar el mensaje del evangelio como un heraldo, como un mensajero. Por eso a veces cuando nos dicen, es que ustedes los evangélicos gritan mucho. Sí, es que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, la primera señal que vemos acá, Pedro tiene valor para alzar la voz y comenzar a predicar la verdad de Dios, no como un estudio bíblico, no, con una voz alzada, hablando a la multitud con mucha valentía. Este sermón no tenía ningún tipo de preparación. No fue que Pedro la noche anterior comenzó a hacer sus puntos doctrinales sobre los cuales iba a hacer su mensaje en esa mañana. No, Pedro no preparó su mensaje. Fue inspirado por el Espíritu Santo, pero también vemos que la vida de Pedro, conectada con Dios en una relación estrecha con Jesús, provocó que él tuviese un mensaje fresco, un mensaje al cual él comenzó a hablar de su experiencia, de lo que había visto, de lo que había vivido, y lo conectó ¿con qué? Lo conectó con las Escrituras. Es bueno recordar
que en este libro de los Hechos, en este capítulo 2, lo que se entrega es una pequeña porción del mensaje de Pedro. No es que se entrega todo el mensaje que Pedro predicó ese día, no. Pedro, en realidad lo que aparece en el libro de los Hechos es un extracto. Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Amén. Y esto quiere decir que el mensaje de Pedro fue mucho más amplio. Como casi todos los sermones registrados en la Biblia, generalmente están condensados. Pero Pedro comienza hablando algo interesante. Quería dejar algo muy en claro. Pedro dice, estos que están aquí no están borrachos. Estos que están aquí no están ebrios. Pedro aclaró los comentarios de algunos burlones que estaban por ahí, porque ese día, cuando fue la llenura del Espíritu Santo, no solamente hubo gente que se asombró por lo que estaba pasando, sino que también hubieron algunos que comenzaron a burlarse. Pedro dice, es imposible que estos aquí estén borrachos porque recién son las 9 de la mañana. Y uno a las 9 de la mañana no toma, dice. ¿Ah? A las 9 de la mañana no se toma. Y esto tiene un contexto hasta cultural, mis hermanos. El comentarista bíblico y teólogo Adam Clark dijo que la mayoría de los judíos no comían ni bebían después de la hora tercera del día porque entendían que esa era la hora de la oración. Amén. Y ellos nunca iban a colocar ningún tipo de pretexto o de actividad antes de la hora de la oración. O sea, un judío de tomo y lomo ni siquiera hubiese metido alimento en su cuerpo hasta esa hora porque era la hora de la oración. Amén. Es por eso que Pedro dice, por favor, no nos confundamos, estos que están aquí no están ebrios. Amén. Porque es la hora tercera del día. Mire, en esto yo quiero romper algunos mitos, porque lamentablemente en nuestro mover cristiano evangélico se mezclan costumbres y prácticas que muchas veces las tomamos como bíblicas, las asumimos como cristianas y en la realidad no tiene ninguna base. Por ejemplo, el hecho de pensar que los cristianos ese día que fueron llenos del Espíritu Santo estaban actuando como ebrios, no tiene un sustento bíblico. Hoy en día vemos en diferentes lugares reuniones, cultos en donde la gente llena del Espíritu Santo actúa como borracha y empiezan a tirarse por el piso y a hacer carnero por acá, por allá. La vuelta al mundo, no sé cómo le llaman. En Chile le decimos vuelta carnero porque los carneros se tiran así. Otros salen saltando y levantando las manos para otros lados. Y hay que tener ojo con eso, mis amados hermanos, porque muchas veces puede ser la gente presa del emocionalismo. A veces lo que buscamos es la emoción. ¿Sabe por qué buscamos la emoción? Porque es más fácil. Ser lleno del Espíritu Santo implica búsqueda, implica orar, ayunar, orar, leer la palabra, implica estar ahí, darle todos los días, aunque no sientas nada, darle todos los días. Sí, pero es más fácil ir el domingo a la iglesia y darme una vuelta carnero. Es interesante porque muchos han sacado de contexto esta palabra cuando dicen, no, es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo hay que actuar como ebrios y se dicen palabras sin coherencia y muchas veces se actúa de manera incoherente, topándose unos con otros, chocándose. La llenura del Espíritu Santo es mucho más profunda que eso. Qué chiquitito, qué pequeño sería nuestro Dios si eso es la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo trae una transformación en la vida del creyente. Mire este gallina, Pedro. Días antes había tenido miedo de hablar y de decir que sí era un discípulo de Jesús. El día que fue lleno del Espíritu Santo, se paró delante de todos, comenzó a predicar voz en cuello y les dijo a los judíos que estaban ahí unas cuantas verdades. Unas cuantas verdades. No deberíamos pensar que los discípulos cuando fueron llenos del Espíritu Santo perdieron el control de sus funciones mentales y físicas. No, Señor. No deberíamos pensar eso. Porque el Espíritu de Dios nos entrega dominio propio. No deberíamos pensar eso. Sí, un éxtasis, una llenura, algo que quizás no se puede describir hasta físicamente. Se dice que se depositaron como lenguas de fuego sobre ellos.
El lugar donde estaban tembló de la presencia de Dios. Oiga, eso es muy diferente. Y Pedro cita a Joel capítulo 2. ¿Por qué cita a Joel capítulo 2? Porque Pedro comienza a explicar qué es lo que reciencito había sucedido. Amén. La gente dice, ¿qué es todo ese tumulto? ¿Qué es todo ese ruido? Y cómo estos del vulgo, indoctos, sin estudio, sin escuela, están hablando nuestras lenguas, nuestros idiomas. ¿Qué está pasando acá? Bueno, Pedro lo que hace es tomar 3 textos bíblicos. ¿Sabe que lo que hace Pedro? Aterriza, escúcheme bien, aterriza el mover del Espíritu Santo que estaba sucediendo en ese lugar. ¿Dónde lo aterriza? En las Escrituras. Lo aterriza en la Biblia. Podríamos decir en la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Qué escrituras? Las escrituras que ellos conocían. ¿Qué texto? Joel capítulo 2, Salmo 110, Salmo 116. Lo que hace Pedro es aterrizar lo que sucedió y explicarlo a través de las escrituras. Hechos 2, verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entre el derramamiento del Espíritu Santo, las señales y los prodigios de hablar en lenguas, Pedro aterriza todo lo que está sucediendo en las Escrituras. Este enfoque en la palabra de Dios no apaga el mover del Espíritu, no se confunda. ¿Cuántas veces he escuchado esta mala frase? No, es que el seminario y el estudiar y ir a la palabra, no, es que la mucha letra mata. Ese es un mal contexto bíblico. Cuando se habla de que la mucha letra mata, el apóstol Pablo está queriendo decir de que la ley del Antiguo Testamento mataba. Estaba hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Mis amados hermanos, a veces tomamos texto y lo sacamos de contexto y después pensamos que estamos bien. Acá el apóstol Pedro aterriza todo a las Escrituras y el mover del Espíritu Santo no se apagó. ¿Por qué? Porque es propósito y voluntad de Dios a través de su Espíritu Santo que cuando hay un mover genuino de Dios, ese mover genuino de Dios tiene que venir por medio también de su palabra. Yo creo en las señales, yo creo en los milagros, yo creo en hablar en lenguas, pero también creo que todo eso se aterriza en las Escrituras. Cuando no hay escritura de por medio, es solo emoción y la gente se confunde. Todas las señales, los prodigios, todo lo que sucedió en ese día fue una preparación y fue también una manera de llamar la atención de la gente para que sus corazones estén receptivos a la palabra de Dios. Mis amados hermanos, Pedro hace referencia a un texto de Joel capítulo 2, cuando se enfoca en el derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne. Escuche bien y con atención, por favor, y no se distraiga. El día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, fue el inicio de esa promesa. Fue el primer paso de esa promesa. Amén. Pero va a tener su cumplimiento en los últimos días. Y yo espero no verlo. Porque si lo veo, quiere decir que me quedé en la tribulación. La iglesia es llamada a irse en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y sabe qué? Tengo seguridad en esto. Hasta el día en que la iglesia salga hacia el arrebatamiento de la iglesia, nosotros no vamos a ver esto. ¿Cómo así, pastor? Y un grande avivamiento antes de que sea el arrebatamiento. La Biblia nos aclara y nos dice
que el gran avivamiento como tal, ¿sabe cuándo va a ser? En los días de la tribulación. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, el mayor avivamiento de la historia va a ser cuando en esos 7 años de tribulación y gran tribulación Satanás sea soltado, el anticristo sea manifiesto en la tierra, pero la iglesia no va a estar aquí. La iglesia va a estar en las bodas del Cordero. El gran avivamiento va a ser en esos 7 años. La Biblia dice que es una grande multitud que no se puede contar, los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, los que entregan su vida en el tiempo de tribulación. En la tribulación, aquel que se acerque a Cristo tendrá que dar su vida. Pero la palabra del Señor dice que van a ser muchos mártires los que van a lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Hermanos, los grandes avivamientos han habido muchos, pero déjeme decirle que como vienen las cosas, la palabra nos asegura que el gran avivamiento, el gran derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne va a ser en aquellos días de mayor preocupación, de mayor persecución, de muerte, de tribulación, donde Satanás se levantará contra todos y con todo en el mundo con el permiso del Señor. Estamos hablando de Apocalipsis 7. Ya a partir de Apocalipsis 5, el apóstol Juan, que escribe el libro de Apocalipsis, ya no está en la tierra, está en el cielo. Es una figura de que la iglesia ya ascendió. Y todos los eventos que suceden, la iglesia ya no está en la tierra. Pastor, ¿se va a convertir gente en el tiempo de la tribulación? Sí. ¿El Espíritu de Dios va a estar? Sí. Sí. Va a estar el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú te conviertes a Cristo vas a tener que pagarlo con tu vida. Pero muchos van a tener que dar su vida por eso. Mis amados hermanos, Mateo 24 dice exactamente lo mismo. Si usted viniera al estudio los días miércoles, no me quedaría mirando con esos ojos de huevo frito que tiene ahora. Leamos. Soy llamado a llamarle la atención y a amarle. Venga a estudiar la palabra. Mateo 24, Jesucristo dijo lo mismo. ¿Por qué Jesús dijo eso si sus discípulos no verían eso? Porque las palabras de Jesús no eran solamente para sus discípulos, era para todos aquellos que llegarían a la fe, incluso nosotros. ¿Sabe para quién son las palabras de advertencia de Mateo 24 de lo que va a suceder? En primer lugar, para Israel, porque Israel va a pasar por la tribulación. Segundo lugar, para los que se queden. Pero nosotros somos de los que permanecemos. ¿Amén o no amén? Nosotros somos aquellos que anhelamos caminar en Cristo con falencias, con virtudes. Buscamos ser constantes en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Los postreros días que menciona acá el profeta Joel y que remenciona el apóstol Pedro, los postreros días, ¿sabe cuándo comenzaron? Cuando Cristo ascendió a los cielos. Ahí comenzaron los postreros días. ¿Sabe cuándo van a terminar los postreros días? Cuando Cristo regrese. No en el arrebatamiento, porque en el arrebatamiento Cristo no regresa. En el arrebatamiento Cristo nos espera en las nubes. Amén. En la segunda venida Cristo regresa con sus santos. Ahí termina los tiempos postreros, cuando Cristo regresa a libertar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Mis amados hermanos, Pedro lo que está explicando, que el derramamiento del Espíritu Santo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, fue un derramamiento a cuentagotas. Algunos recibían llenura para propósitos específicos. Por eso usted se va a encontrar en la Biblia, cuando los profetas del Antiguo Testamento dicen: vino el Espíritu del Señor sobre mí. Amén.
Pero en el Nuevo Testamento lo que está diciendo Pedro acá es que todo aquel que clame al Señor por salvación no solamente recibirá salvación, sino que será habitación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es por eso que en Mateo 24 Cristo sale del templo y ya no regresó más al templo. Y los discípulos le decían: Señor, mira el templo, qué hermoso, mira cómo brilla, tanto oro y tanto mármol que se utilizó ahí en el templo, que había sido el templo de Zorobabel, y que Herodes lo dejó de 500 metros de largo por 400 de ancho. Tremendo templo. Y a Jesús no le importó el templo. Dijo: no, yo ya no vengo más acá. Porque el Señor no habita en templos hechos por manos humanas. El Señor habita en templos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, o sea, nosotros. ¿Amén o no amén? Él habita en nuestras vidas. El derramamiento del Espíritu Santo significa que ahora el Señor ofrece salvación a todo aquel que invoque su nombre, sea judío o sea gentil. Todos reciben, mis amados hermanos, ese regalo del Espíritu Santo. Proverbios 18, verso 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Cualquiera podría decir que ya listo, el mensaje de Pedro hasta ahí ya quedó bonito y dejémoslo hasta ahí. No, y Pedro dice: no, tranquilo, si esta es la introducción nomás. ¿Por qué? Porque el meollo del mensaje de Pedro no era solo lo que estaba pasando ahí, era por qué estaba pasando. Amén. Ese era el meollo del mensaje de Pedro, lo repito. Pedro no solamente explicó lo que estaba sucediendo, sino ahora comienza a explicar por qué tiene que suceder. Y introduce el enfoque del mensaje a lo más importante: Jesús. Jesús. Hechos 2, verso 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. O sea, Pedro les está diciendo: no se hagan los locos, porque ustedes sí lo conocen y ustedes sí saben lo que Jesús hizo, como vosotros mismos sabéis, dice. Verso 23: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dígame si Pedro no estaba envalentonado ahí. Amén o no amén. Tenés que pararte delante de los judíos y decirles: ustedes lo tomaron, no lo escucharon, lo crucificaron. Está diciendo: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Muchas personas hubiesen dicho: ya está, el mensaje ya está bueno, ya nos llegó. Pedro habló del derramamiento del Espíritu, habló de los sueños, milagros. Nuestros jóvenes tendrán sueños, visiones, nuestros ancianos tendrán sueños. Se derramará el Espíritu sobre los siervos, las siervas. Habrán señales, prodigios en el cielo, en la tierra. Y al final cierra Pedro diciendo: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, hasta ahí está bien. No, Pedro tenía que hablar de la obra salvadora de Jesús. Y Pedro les comienza diciendo de que ellos conocían lo que sucedía con Jesús, porque ellos lo vieron. Vieron los milagros, vieron la multiplicación de los panes y de los peces. No una vez, 2 veces fue la multiplicación. Amén. Cojos sanados, sordos, sus oídos abiertos, ciegos miraron, resucitaban muertos. Todo eso vieron. Pero Pedro sabía que la muerte de Jesús era un plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no les iba a quitar responsabilidad a los judíos. Porque por más que Pedro dice que el Señor había sido entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento del Señor, él está diciendo: pero ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. La primera preocupación o el primer sermón de Pedro no buscaba agradar a la gente.
Escúcheme con atención. Cuando usted busca un pastor, escúcheme con atención, se lo digo de todo corazón. Cuando usted busca un pastor que a usted le agrade, usted se está equivocando. Porque siempre tiene que haber alguien que le llame la atención o que corrija. Y si yo le llamo la atención por la palabra de Dios, usted más bien no debería sentirse ofendido, sino que debería sentirse bendecido. ¿Sabe qué? Cuando usted no aparece los domingos y yo le estoy llamando el lunes, porque así lo hago. Pero qué cargante que se ponen. ¿Sabe qué? De gracias. Porque hay alguien que está observando y le está diciendo, ¿sabes qué? No te quedes en la casa, ven y congrégate. ¿Amén o no amén? A Pedro lo que menos le importó en su primer mensaje fue caerle bien a la gente. Pedro tenía que confrontarlos con su pecado y decirles, ustedes son responsables por sus acciones. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sabe lo que está citando Pedro? El Salmo 16. Suelto los dolores de la muerte. ¿Sabe lo que quiere decir Pedro acá? Que los dolores de la muerte que menciona Salmo 16 son como los dolores de parto de una mujer. La tumba, el lugar donde Cristo fue llevado, fue como el vientre de una mujer en que llegó el momento en que por causa de su santidad no lo pudo retener. Eso es suelto los dolores de la muerte. La tumba fue como el vientre de una madre para Jesús, que llegó el momento en que llegaron las contracciones y la muerte no lo pudo retener. Salió Jesús, resucitó. Él resucitó. Mis amados hermanos, Pedro explica esto a Jesús resucitado. Lea por favor Hechos 2:25 y mire, acá utiliza palabras de David. Es que Pedro aterrizó todas las escrituras. ¿Qué escritura? El Antiguo Testamento. Dice, verso 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Qué hermoso. Los judíos decían, wow, David cómo escribe, no, si David no estaba hablando de él. ¿De quién estaba hablando David? De Jesús. Verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. O sea, Pedro está diciendo, David, sí, estuvo con nosotros, pero ya murió y todavía están sus huesos ahí. Él no ha resucitado. Dice, está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, ¿qué está diciendo? David era un profeta y profetizó. 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos. Y sí, si todos los que estaban ahí habían visto a Cristo resucitado. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, primero Pedro explicó y dijo, ¿saben qué? Todo esto de las lenguas y todo lo que ustedes vieron sucedió porque el profeta Joel lo profetizó. Todo el Espíritu se derramó sobre toda carne. Mire, esto está pasando. Y después comienza a explicar por qué sucedió. ¿Sabe por qué sucedió? Porque la muerte no pudo retener a Cristo y fue Cristo el que hoy día nos ha llenado de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ha derramado esto que vosotros veis. O sea, ¿quién lo derramó? Jesús. Jesucristo. Por algo Juan el Bautista dijo, el que viene detrás de mí, ese los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero esa llenura, yo quiero ese Espíritu Santo sobre mi vida, todos los días, a cada hora. Gloria al Señor.
Qué hermoso es ver cómo Pedro, a través de los textos del Antiguo Testamento, les da claridad a los judíos de lo que había sucedido. Mire, es tremendo. Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que la multitud estaba viendo en ese momento. Wow, ¿qué pasó con estos? Están hablando en otras lenguas. Les entendemos lo que dicen. Mira ese cómo se para. Era un pescador del vulgo. No tiene estudio. Mira cómo se para y habla. Y mira cómo habla y cómo toma textos y los relaciona. Y lo que está diciendo Pedro es que todo eso que estaba sucediendo era la obra de Cristo resucitado, que había enviado su Espíritu Santo sobre su iglesia. Continúa diciendo Pedro en el verso 34, David no subió a los cielos. Amén. Hechos 2:34 dice: David no subió a los cielos. Él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Amén. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, otra vez les encara, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En este salmo, que es el Salmo 110, el que utiliza Pedro, el rey David, por la inspiración del Espíritu Santo, está diciendo que Yahweh, el Dios del pacto de Israel, Yahweh, el Dios del pacto de Israel, el Señor, habló al Señor de David. ¿Quién es el Señor de David? Jesús. ¿Y cómo le habló? Le habló como Señor. Es por eso que Pedro está diciendo: Jesucristo es el Kairos. Amén. El Kyrios, perdón. El Señor. Es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor. Y ustedes lo crucificaron. Wow. Oiga, para cualquier judío que recibe esto y decirle: ¿sabes qué? Crucificaste a Dios. Crucificaste al Señor. Ustedes lo hicieron. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, o sea, el ungido. Mire, todos ustedes, dice Pedro, se equivocaron en cuanto a Jesús. Lo crucificaron como si fuera un criminal, pero por su resurrección Dios probó que Él es Señor y Cristo. Mis amados hermanos, el verso 37 es tremendo y con esto termino. Al oír esto, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: wow, ¿sabe lo que es compungirse de corazón? Es que entró una tristeza tan grande y una desesperación porque se dan cuenta que lo que habían hecho semanas atrás era terrible. Dios mismo hecho hombre había llegado a ellos y ellos le rechazaron y lo crucificaron. Y dice: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? La multitud fue conmovida por lo que dijo Pedro. Pero la multitud también respondió con una iniciativa impresionante. La respuesta de esta gente nos ayuda a colocar, mis amados hermanos, en perspectiva todo lo que sucedió aquel día de Pentecostés. El don de lenguas produjo en los oyentes, en los que estaban ahí, asombro y en otros burla. Pero hasta que no fue predicada la palabra de Dios, hasta que no fue predicado el Evangelio, que trajo convicción por el Espíritu Santo, mis amados hermanos, Dios todavía no concretaba lo que tenía que suceder ese día. Más de 3,000 personas entregaron su corazón a Jesús. Eso es lo que tenía que suceder. Se compungieron de corazón. De hecho, la versión en inglés, la King James, dice que fueron cortados hasta el corazón. ¿Sabe lo que hizo Pedro?
Es que Pedro tenía experiencia en cortar, pues. ¿Amén o no amén? Como buen pescador sabía abrirle la pancita a los pescados, hacer su comidita. ¿Usted cree que Pedro no sabía utilizar el cuchillo? Sí lo sabía utilizar, si usted sabe lo que pasó después. En menos de lo que canta un gallo, ¡zum, zum!, oreja abajo. Pedro sabía cortar, pero aquí el Señor lo vuelve un cortador de corazones. Por eso el mensaje se llama así. Pedro ese día agarró la palabra de Dios, la espada de la palabra de Dios, y cortó hasta llegar a lo más profundo, hasta el corazón. Preparó los corazones para que el Espíritu de Dios entrase y ellos realmente se convirtieran. Usted y yo somos llamados a ser cortador de corazones. Tenemos que tener el conocimiento de la palabra para llegar hasta lo más profundo del corazón de una persona y preparar ese corazón para Jesús. Lo que sucede en el corazón ya no es nuestro trabajo. Amén. Ya no es tu trabajo tratar de cambiar a una persona. Tu trabajo es cortar, cortar, cortar y abrir hasta llegar ahí. Y decirle, Señor, yo ya hice lo mío, ahora te toca a ti. Eso fue lo que sucedió ese día. Cuando Jesús resucitado cambió la vida de Pedro y cuando el poder del Espíritu Santo había venido sobre él, Pedro aprendió a hacer unas cortadas mucho más efectivas, cortando corazones, abriéndolos para Jesús. Eso es lo que tiene que suceder con nosotros. Si en esta mañana esta palabra ha cortado tu corazón, si estás lejos de Dios, si no te has reconciliado con Él, o simplemente aún no entregas tu vida a Cristo, yo le invito, si usted necesita que oremos, vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Le invito a que incline su rostro. El Señor te trajo en esta mañana